Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar desarrollando el programa Reyes con mucho más variedad. Recuerden que están en sintonía con CDN Radio 92.5, Gran Santo Domingo, zona este y sur, y 89.7 todo el Cibao. El momento de la doctora invitada, Kenia Torres, gastroenteróloga, también hepatóloga. Doctora, gracias por venir. Gracias a ti por aceptarme en esta tarde maravillosa. Doctora, tenía un siglo que no la veía y tengo que hacer referencia que la doctora participaba con nosotros en CDN 37, también CDN Sport Más. Pero gracias, doctora, por venir. Gracias. Doctora, ¿por qué hay tantos casos de gastritis en la República Dominicana? ¿Qué está pasando? Mira, Reyes, eso es una pregunta súper interesante. Porque resulta que la población dominicana tiene la gastritis como una patología y realmente prácticamente el 100% de la población tenemos gastritis. ¿Cómo va a ser? La gastritis, si hablamos etimológicamente de la palabra, es sencillamente la inflamación de la mucosa gástrica. Y todos en cierta medida tenemos cierto grado de inflamación, que puede ser más leve o más severo. Ahora, ¿qué hace la diferencia en una gastritis? No es la inflamación en sí, sino qué puede estar acompañando esa inflamación. Dígase presencia o no de erosiones, que son unas llaguitas que se pueden observar en la mucosa gástrica, o que esas erosiones hayan evolucionado a una úlcera, de acuerdo, ya sea una úlcera espontánea, una úlcera péptica, o ya sea una úlcera que se ha formado por estrés, si el paciente ha estado ingresado en un centro médico, o una úlcera que se haya provocado por el uso de antiinflamatorios no esteroideos como aspirina o diclofenac. Pero gastritis como tal, todos tenemos cierto grado de gastritis. Aprendí un poquito más, doctora. En algunos sectores hay quienes, para la hora de cepillarse, no usan el agua de la llave del grifo, sino de botellón. Y una oportunidad le pregunté a algunas cuantas personas, ¿y esto por qué? Y dicen, no, porque el gastroenterólogo nos dijo que no, que en ese sector hicieron un estudio y con el pozo séptico, con el pozo tubular, hay una comunicación ahí de contaminación y esto le puede también traer problemas en el estómago. Bueno, más que problemas en el estómago, quizás el paciente pueda desarrollar un trastorno de gastroenteritis. Sabemos que la manipulación de las aguas no muy bien tratadas son un medio contaminado para ciertos parásitos que llegan a nuestro organismo, son parásitos oportunistas y pueden producir un proceso de gastroenteritis con presencia de dolor abdominal tipo cólico o incluso desarrollo de evacuaciones líquidas o diarreicas en más de 5 ocasiones al día. Wow. Ustedes pueden participar, pueden hacer sus llamadas, sus preguntas a la doctora, 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y también celulares sin cargo, 809-200-7777. De la óptica de su profesión, doctora, ¿cuáles son las enfermedades más recurrentes? Mira, dentro de las enfermedades, cuando hablamos de gastroenterología en general, las más recurrentes, por ejemplo, son las personas que tienen estos cuadros de recaída de procesos gástricos por una gastritis, tomando en consideración la explicación que di anteriormente, por un cuadro de gastritis o no muy bien tratada o que el paciente no haya llevado el tratamiento correcto. Hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori que le encanta estar colonizando la mucosa gástrica y que puede ser la causante de múltiples síntomas dispépticos que se pueden resumir, por ejemplo, en sensaciones de plenitud, que es cuando el paciente dice, tengo muchos gases, me siento aventado, digiero la comida muy lento, como ahora y todavía a las 2 horas siento que no he terminado de hacer la digestión. Entonces, esos son los síntomas más recurrentes que el paciente tiende a presentar. Y por supuesto los que se tratan lo que se trata sobre el reflujo gastroesofágico, ese reflujo que el paciente refiere que le sube hasta la garganta y que le arde cuando traga, o esa sensación de pirosis que es un ardor en el epigastrio o en la boca del estómago, como el paciente tiende a conocerlo. Entonces tenemos llamadas, tenemos preguntas ahora muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para la doctora? Buenas tardes, Reyes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien. Bien, hasta ahora, una preguntita. Haga la ¿Por pregunta. qué por la mañana cuando yo me levanto siempre tengo dolor en el vientre? Y cuando como a las 12 siempre tengo como una alteración sobre lo natural. Entonces,
Perdón, cuando come a las 12, ¿qué es lo que le pasa? Que se me avienta el vientre, siento como que estoy aventada. Sí, eso es un síntoma dispéptico. Que como decía anteriormente, habría que realizar un proceso endoscópico para visualizar su mucosa gástrica. Puede ser que haya una lentificación de lo que es la motilidad gástrica. La motilidad no es más que los movimientos normales que hace el tubo digestivo para hacer que las comidas tengan un tránsito correcto. Entonces, hay personas que tienen esta motilidad lenta o este tránsito lento. A veces tienen que tomar medicamentos que son los llamados procinéticos, que son los que ayudan a aumentar este tránsito para evitar la producción de gases. Hay que tomar en cuenta que nosotros tragamos aire cuando hablamos, cuando comemos, más el que se puede producir cuando hay algún proceso de trastorno gástrico. Qué bueno que menciona esto. Cuando hablamos y cuando comemos, llevamos aire. Sí. Pero hay personas, doctora, que comiendo siguen hablando. ¿Qué tan dañino es esto? No es que sea dañino, sino que tenemos que aprender a hacer pausas, tenemos que aprender a masticar y tenemos que aprender a tragar. Porque es que si hablamos y comemos, pues generalmente no masticamos la comida correctamente. Pasamos un bolo alimenticio muy espeso, muy grande, ¿de acuerdo? Y luego el tubo digestivo tiende a tener más tiempo para, digamos, desbaratar ese bolo. Entonces, lo ideal no es que no se hablen las comidas, porque es un momento ideal para compartir una conversación, pero sí hay que saber masticar, tragar y luego seguir la conversación. Sí, porque hay un lío, hay gente que habla con la boca llena y eso es una mala educación terrible. Yo prefiero no hablar, doctora. Hago señas. Recuerden que estamos con CDN y el programa Reyes con mucho más variedad. La sesión se llama, la doctora invitada, Kenia Torres, gastroenteróloga y también hepatóloga. Doctora, en el caso de, me están escribiendo por las redes sociales, que hay personas que comen, pero que resulta, le gusta entonces irse a la cama. Puede ser en el mediodía, puede ser en la noche, pero tan lleno. Sí. Y me dice una persona que siente luego picazón en la garganta, como un líquido que le quema la garganta. Claro. ¿Esto por qué? Ese es el jugo gástrico, ¿de acuerdo? Que tiende a subir cuando hay un trastorno de reflujo gastroesofágico. No se recomienda en absoluto que después de comer vayamos a la cama. Siempre hay que esperar, si es una persona que tiene la costumbre a hacer siesta, esperar 20 a media hora para recostarse después de haber ingerido alimentos. Y si es posible, que tome la siesta semisentado. Así evitamos que aumente la presión intraabdominal, que aumenta cuando nos mantenemos en decúbito supino, que digamos que es la posición boca arriba, sí, para dormir. Eso evita que aumente la presión intraabdominal y que suba hacia arriba el jugo gástrico, que es lo que al subir uno siente una sensación de quemazón o de agrio en la garganta, pero es por este jugo. Eso es un síntoma de reflujo. No se recomienda, hay que tomarlo en cuenta porque este reflujo con el paso del tiempo puede erosionar la mucosa del esófago, esa erosión evolucionar en sí a una condición que se llama esófago de Barrett, y ese esófago de Barrett es una condición precancerosa del esófago. ¿Cómo? Ay, vamos a cuidarnos, cuidado con esto. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Este último del interior y también con celulares. La gente por las redes sociales nos pregunta, Luisa Martínez pregunta que ¿cuándo debe hacerse una colonoscopía? La colonoscopia por screening o hacerse screening de cáncer de colon, se recomienda que todo paciente a partir de los 45 años se tiene que hacer su primera colonoscopia. Eso es en general. Pero si eres un paciente que tienes antecedentes familiares de cáncer de colon, el screening o tamizaje, que es lo mismo, se debe hacer antes. O sea, hay unas edades que son las generales a partir de los 45 años. Quizás esta edad con el paso de los años vaya cambiando porque se están haciendo estudios y se están viendo casos ya de cáncer de colon en pacientes mucho más joven. Pero si hay condición familiar previa, la edad disminuye a 30 a 35 años. Tenemos las llamadas. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para la doctora Kenia? Buenas tardes. Sí, buenas. O sea, no sé si mi pregunta es válida para el programa.
Mi bebé tiene 10 años y ella sufre de ronquera por la mañana cuando se levanta. Se pone ronca. Yo le digo, Chichi, tú estabas boceando algo, no, papi. Yo todos los días por la mañana me levanto con esa ronquera. Por favor, para que me ayuden ahí. Su pregunta es totalmente válida. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque es un oyente de este programa y nosotros vamos a intentar ayudarle. Y segundo, porque la ronquera, ya sea en niños o en adultos, hay que descartarlo junto a la ayuda de un otorrinolaringólogo, tanto con un gastroenterólogo. Primero, porque si hay trastornos de reflujo, se pueden afectar un poquito las cuerdas vocales gracias a la acción del jugo gástrico. O si se descarta la presencia de reflujo, pues entonces se tiene que ver con un otorrino. Pero tienen que involucrarse los dos especialistas. Tenemos más preguntas. Hola, muy buenas. Sí, hola, ¿cómo está? ¿Usted puede darle un poquito más de volumen a su voz? Casi no. Doctora, mi mamá murió de cáncer en el hígado. Sí. Entonces yo tengo miedo de padecer esa enfermedad. ¿Eso será cómo yo debería de cuidarme? No cierre, permítame hacerle una pregunta. ¿Fue de cáncer en el hígado o fue de cirrosis hepática? El diagnóstico decía encefalopatía hepática. Entonces eso fue una cirrosis hepática descompensada. La encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis hepática que se produce por hipertensión portal. La hipertensión portal no es más que el aumento de la presión dentro de una vena del hígado que se llama vena porta, que cuando el hígado se pone pequeño y se endurece, o sea, cuando se vuelve cirrótico, aumenta la presión dentro de esta vena, produciendo posteriormente complicaciones, dentro de ella la encefalopatía hepática. Pero una cosa es tener cirrosis y otra es tener cáncer de hígado. Son dos entidades diferentes. Ahora, la cirrosis hepática puede desarrollar un cáncer de hígado. Su pregunta es, ¿qué posibilidades tiene usted de desarrollarla? Ninguna. Hay que verificar cuál ha sido la causa que llevaron a su madre a padecer esa cirrosis, que pueden ser hepatitis, que pueden ser condiciones autoinmunes, que pueden ser medicamentos, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora usted no tiene por qué desarrollar esa condición porque su mamá la haya padecido. Doctora, por las redes sociales R con más variedad nos preguntan que si se puede eliminar totalmente el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se puede eliminar, lo que pasa es que el paciente puede recaer, puede tener una reinfección del Helicobacter, porque resulta que la bacteria se transmite a través de las conversaciones entre persona a persona. Las gotitas de saliva, que son gotitas microscópicas, cuando nosotros hablamos y la expulsamos y tenemos Helicobacter pylori, la transmitimos hacia otra persona. Usted pudo haber sido un paciente que la haya tenido, se haya tratado y se haya curado, pero se puede reinfectar con mucha facilidad. Están en sintonía con CDN Radio y el programa Reyes con mucho más variedad. La sesión es la doctora invitada, Kenia Torres. Doctora, como hepatóloga, ¿nota que hay muchos dominicanos sufriendo del hígado y también de las vías biliares aquí? Bueno, nosotros tenemos muchos pacientes que tienen diferentes condiciones hepáticas. Desde hepatitis, que son hepatitis B y hepatitis C, las principales o las que cronifican. Cuando hablo de cronificar, me refiero a aquellas enfermedades hepáticas virales que pasan más de 6 meses. Luego podemos tener enfermedades autoinmunes como son la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmune. Y luego de las vías biliares podemos tener condiciones como son los cánceres de las vías biliares o una colangitis esclerosante, que es cuando las vías biliares se deforman, produciendo afectación de la masa hepática. La tecnología, yo digo que avanza, aporta bastante, hay muchos equipos muy modernos. ¿Está usted también en esa línea del modernismo a favor de la salud de las personas? Bueno, para mí es una satisfacción poder decir esta tarde que somos el segundo país del Caribe en adquirir el FibroScan. El FibroScan es un aparato que mide la fibrosis hepática en pacientes con afectación del hígado. Creo que en una ocasión en el programa pude conversar acerca de que tuvimos la oportunidad de hacer más de 2,000 FibroScan a pacientes tanto dominicanos como a pacientes donde me formé en Madrid.
y realmente es un aparato maravilloso porque no solamente puede medir ahora la fibrosis, sino que se ha introducido una nueva versión, un software que permite que los pacientes que tienen esteatosis hepática, que esto antes no lo teníamos con el FibroScan anterior, que las personas que tienen esteatosis hepática ya se le puede medir la fibrosis, ya se puede tener un control y saber qué cantidad de grasa tiene en el hígado, y lo más importante es que es una prueba no invasiva como la biopsia, no dolorosa, es un procedimiento rápido, se le entrega el resultado en el mismo momento en el que el paciente se hace la prueba, o sea, que el paciente no tiene que esperar para obtener los resultados, y que además te aporta una cantidad de información importantísima. Incluso en pacientes cirróticos nos puede decir qué propensión tiene ese paciente a desarrollar varices en el esófago, que pueden hacer sangrados posteriores, o incluso desarrollar posteriormente un hepatocarcinoma. En 30 segundos, explíqueme de nuevo cómo se hace el proceso, cómo se usa este equipo. Si el paciente se acuesta, de acuerdo, boca arriba, como el paciente tiende a entender, se acuesta boca arriba, se le coloca un transductor parecido al que se le coloca cuando se hace una sonografía abdominal de rutina. Ese transductor tiene una punta que emite unos pequeños golpecitos en el área hepática que propaga una onda en toda la masa hepática, y entonces esto nos traduce a nosotros unos resultados que nosotros interpretamos y que sabemos qué grado de dureza tiene ese hígado. Importante, perdóname, es que, por ejemplo, abarca mucho más que una biopsia, porque en la biopsia, cuando puncionamos, solamente cogemos un pequeño cilindrito del hígado. Sin embargo, con el FibroScan abarcamos toda la masa hepática. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para la doctora Torres? ¿Cómo estás, Reyes? Yo Quiero estoy hacer bien. una pregunta a la doctora. Hágala. Que mi papá murió de eso, de cirrosis. Sí. Mi hermano, que si mis hermanos y si mis hijos lo heredan. No, eso no es hereditario. Doctora, dígame. Perdone, y quiero hacerle otra pregunta. Sí. Yo tuve mucho tiempo con el helicobacter. Sí. Y me curé, me dieron de alta, me hicieron dos endoscopías, una para saber qué era lo que tenía, y la otra después cuando me dieron de alta. ¿Eso puede volver? Sí, señora, se puede volver. Y si produce, y si produce malaviento. Hay casos en que se ha relacionado, pero para llegar a esa conclusión se tienen que descartar otras condiciones, sobre todo odontológicas. Entonces tenemos otra llamada. Buenas. Hola. Está ahí. Mientras tanto, doctora, el dominicano cree mucho que consumir jengibre sirve para matar el helicobacter. ¿Verdad o mentira? La doctora, bueno, tenemos una cámara aquí, la doctora ha tirado una risita. Doctora, ¿esa es la risa de que no? Eso no está comprobado científicamente. No. Pero yo respeto mucho porque, vamos a ver, voy a hacer un comentario que no tiene nada que ver con lo científico, sí. ¿Correcto? Me voy a ir al margen. A veces en la vida es todo lo que uno cree. No hay nada más poderoso que la mente. Así es. Es lo mismo que yo tengo pacientes que me han dicho, doctora, esa pastilla que usted me ha indicado no me mejoró, pero me tomé la papa guayada y eso fue magnífico. Entonces, si es algo que no te va a afectar tu salud y que te hace sentir bien, pues bienvenido sea. Bueno, entonces usted menciona eso, ¿verdad? Mire, un primo mío le dio gastritis. Entonces, ¿qué hizo él? Escuchó, ¿verdad? Que papa, jengibre, molondrón, todo eso batido, tomarse eso, que eso es, ya usted sabe, eso también que servía para la gastritis. Bueno, yo sé que está cargado de vitaminas. O sea, no sirve para eso, ¿verdad? Científicamente no está comprobado. Bueno, entonces tengo aquí a Juan Gómez, que dice que sufre de hepatitis aguda y desea saber qué no debe comer, qué no debe de beber. Bueno, yo creo que el radioyente quizás puede estar un poquito equivocado. No se sufre de hepatitis aguda. ¿Se tiene una hepatitis aguda o no? Aguda es tener hepatitis en el momento o haber tenido una hepatitis 6 meses hacia la fecha. ¿De acuerdo? Eso es lo que se denomina hepatitis aguda. Habría que ver qué tipo de hepatitis tiene, porque todas las hepatitis comienzan siendo agudas y luego cronifica. Cronifica la B y la C. Pero la hepatitis aguda más comúnmente presentada, que la gente dice tengo una hepatitis aguda, es la hepatitis A. La hepatitis A
que se transmite a través de alimentos contaminados. El paciente lo que tiene es que ingerir muchos líquidos. Los alimentos no tienen que estar relacionados necesariamente, lo que tiene es que comer sano, comer equilibradamente, donde la mayor parte del plato, dígase la mitad del plato, tiene que estar abarcada por verduras y vegetales. Bueno, finalmente, Yulisa Alcántara pregunta que cuáles son los síntomas. ¿Se siente síntoma de hepatitis crónica viral? No. Ok. Las hepatitis crónicas son asintomáticas. De ahí la importancia de que el paciente esté de la mano con su médico gastroenterólogo, porque son asintomáticas. Al ser asintomáticas, el paciente acronificado no sabe que tiene la condición y a veces por una descompensación de esa enfermedad es porque cuando ya ha evolucionado a una cirrosis y quizás ahí es más complicado. Esta es la última llamada para la doctora. Hola, buenas. ¿Aló? Sí, hola. Oye, Señor. doctora, Dígame. ¿es cierto que la gastritis también se controla o se mejora con el limón verde? Esa es otra de las creencias que tiene la misma respuesta de lo anterior. No cura, el limón no cura. Pero sí, como ácido, el único que quizás se puede usar, ¿verdad? Y no afecta más nada, ¿verdad? No te me rías, doctora, contésteme, hombre. No sea así. Ay, doctora, no sea así. Lo que pasa, Reyes, es que yo soy muy reacia a ese tipo de cosas, pero vuelvo y te digo, también soy muy respetuosa de ciertas creencias populares. Entonces, no lo aconsejo, pero si el paciente dice, yo me siento bien con eso, dicen por ahí que lo que está bien se deja como está. Déjelo ahí entonces tranquilito, ¿eh? Porque nos están escribiendo y dice aquí una señora, dice, yo sí me curé con la gastritis usando la papa, el molondrón, el apio me mencionó otra cosa, eran como 5 cosas. Sí, entonces es que nada, hay un licuado maravilloso. Maravilloso, que sabe a día. Doctora, gracias. Número telefónico, dirección del consultorio. Sí, queremos invitar a todos los pacientes a que ya conozcan de la existencia del FibroScan en nuestro país. Estará colocado en el Centro de Ginecología y Obstetricia, en el 4º piso de nuestro consultorio, con el teléfono 809-688-2832. Ahí le vamos a servir, se le va a informar cualquier información que necesite. Cualquier condición hepática, sobre todo ahora mismo que hay una alta cantidad de pacientes con esteatosis hepática. Esa grasa, si no se trata a tiempo, puede cubrir el hígado, lo puede endurecer y lo puede fibrosar. Y ya tenemos el aparato de elección para medir esta condición. Doctora, muchas gracias. La doctora Kenia Torres con nosotros. Gracias de verdad. Y este contenido va a estar en poco tiempo en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube. Vamos a decir exactamente, la de YouTube. Reyes con mucho más variedad. En el caso de Instagram, en el caso de Twitter, en todo esto es R con más variedad. Pero en YouTube, Reyes con mucho más variedad. Doctora, pásela bien. Igualmente. Y feliz madre. Gracias. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.